Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. Hoy 423 días del cambio, 4 de octubre, dice Daniel Rojas Medellín, el pan de cada día. Amanecer a defendernos de las injurias y titulares amañados de las grandes corporaciones mediáticas. Pero el pueblo, que no es bobo y no se deja manipular, defenderá la democracia siempre. Fracasarán en su intento. ¿Y por qué lo dice Daniel Rojas? Pues porque Gustavo Petro desde esta mañana ha tenido que salir a desmentir muchas cosas. Vamos a ver todo este recorrido, este nefasto recorrido de mentiras y mentiras y mentiras que todos los días, como lo dice Daniel Rojas, es el pan de cada día. Y aquí pues estamos dispuestos a colaborar para desmentir todo eso que están sacando hoy los medios. Lo primero es este post que envía Gustavo Petro al diario El País, que por cierto eliminaron el post. Dice: le pediría a este periódico que por dignidad con los asistentes al evento corrija su titular porque es falso. ¿Qué decía ese post? Ese post decía que a Luis Fernando Velasco y a Francia Márquez los habían chiflado en Popayán en el encuentro que tuvo Gustavo Petro con esta región en el gobierno Escucha, que lo habían chiflado y que habían silbado a Francia Márquez. Pues bien, nos pusimos a la tarea de ver el video de la transmisión, a mirar qué era lo que efectivamente había pasado, porque divulgaron fue como siempre un pedazo del video y no todo el contexto completo y la reunión completa en sí, que ahí sacaban muchas conclusiones de que había personas que estaban de pronto inconformes, pero no fue la gran mayoría, que de pronto llegaron a politizar el acto. Eso ya es cuestión, no sé exactamente qué, pero que hubo una manifestación, sí, hubo una manifestación en rechazo, sí, hubo una manifestación en rechazo, pero fue mucho más y mucho más grande la gente que estaba en el recinto, que apoyaba a Francia Márquez, que apoyaba al gobierno y que apoyaba las decisiones que se han tomado. Pues como lo digo, en esto también falla a veces la logística. Hay muchas personas que se pueden colar en un mitin de estos pues solamente con la intención de sabotear. Aunque manifestaron que estaban con el gobierno, manifestaron también una cierta inconformidad hacia Francia y hacia el ministro Velasco. Pero la cosa no fue así exactamente como lo dijeron, y obviamente pues si se ven esas imágenes, solamente el fragmento ese, pues queda la cosa ahí. Y pues vamos a ver, entonces aquí tengo el video parte de la gente también que se manifestó en apoyo a Francia y diciéndole las cosas como eran y qué era lo que estaba pasando en ese momento, y también la parte donde Gustavo Petro llama esa la unidad, donde dice que si las fuerzas populares se dividen, lo que pasa es que, ¿cuál es el fin de todo esto? Pues que terminan derrotados. Eso es lo más importante que lanzó el gobierno. Obviamente esa noticia no la iban a publicar los medios, y aquí en Noti Petroski, pues por supuesto que lo vamos a hacer entonces sin borrar nada, sin editar nada. Vamos a ver qué fue lo que en verdad pasó. Listo, entonces, primero que todo, ya lo tengo acá organizado. Primero que todo, vamos a ver el momento ese que utilizan los medios, aquellos medios para difamar al gobierno y para difamar a nuestra vicepresidenta y de paso al ministro Velasco. Pues esto fue lo que pasó, veámoslo. Queremos hacer referencia a otro punto, algo que vemos con mucha preocupación. Hemos sido quienes estamos aquí constructores y constructoras de este proyecto colectivo que se llama Pacto Histórico y que usted encabeza. Y por eso, presidente, vemos con preocupación la incoherencia con que algunos miembros del gobierno nacional, como la vicepresidenta Francia Márquez, o como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atentan contra ese proyecto colectivo del Pacto Histórico. Acá, si se dan cuenta, es un sector el que hace esta manifestación, el sector que aplaude, pero des en cuenta, alrededor la gente pues está como atónita. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? no podemos. Miren, ahí está, ese es el centro. No se puede permitir que altos funcionarios del gobierno respalden proyectos políticos diferentes a los que encabeza el... Ahí se silenció la transmisión. Eso fue un problema de audio, no soy yo el que he callado.
eso pasó. Vemos ahí a Francia, vemos a Gustavo. Para terminar, compañeros, más que decir fuera, lo que reclamamos es coherencia en el gobierno nacional, en la integridad del gobierno nacional. Cuente con nosotros, presidente, cuente con el PUPSOC para respaldar las reformas sociales y la implementación del programa de gobierno, pero cuente también con la autonomía del movimiento social para señalar como ahora cuando consideramos hay errores en el gobierno y también para apretar cuando sea necesario para corregir el rumbo. Muchas gracias. Señor Oscar, muchas gracias. Eso exactamente fue lo que ocurrió, sin editar y sin ningún truco aquí. Eso fue lo que pasó. Como vimos, una parte del recinto, la parte que estaba ubicada en el centro, se estaba manifestando. Estaban en desacuerdo con determinadas decisiones que ha tenido supuestamente Francia Márquez. Eso era lo que recriminaban. A Luis Fernando Velasco también le recriminaban apoyos, no sé. Lo que sí quedó claro era que era una parte que eso no lo podían utilizar los medios también como un pedazo nomás para decir que a Francia y a Luis Fernando Velasco lo estaban chiflando, y de paso pues que también a Gustavo Petro también llevó su chiflada. No, las cosas no fueron así. Vimos el video, hice un poquito de acercamiento para que no quedara tan pixelado de Francia y de Gustavo, la reacción que tuvieron. Gustavo estaba tranquilo y Francia pues sí se le vio incómoda hablando de lo que digo, de que esa reunión la querían politizar y pues eso no era el cuento. Entonces lo que se ve de pronto es también como una desunión, que el mismo Gustavo Petro más adelante lo vamos a escuchar, que llama a una unión, porque como lo dije anteriormente, si las fuerzas populares se dividen, el resultado es que las derrotan. Y entonces a Francia pues obviamente también mucha gente de ahí la está apoyando y vean que no es mentira lo que digo. Esto tampoco lo publicaron los medios. Consejos comunitarios, 139.000 negros y negras que le apostamos también a tener un gobierno diferente en cabeza suya y en cabeza de la vicepresidenta. Y en ese sentido, hoy, como negra que soy y por lo que represento, me excusan, pero en mi comunidad siempre han dicho, compañeros, ni por el más, ni por el menos, Francia y Elías, ni por el putas retrocedemos. Reciban un abrazo sanador y protector, señor presidente. No me empiecen a contar el tiempo porque debo empezar con algo. Yo le voy a pedir a todo el auditorio, hablamos de dignidad, de paz, pongámonos de pie un instante por las víctimas que han caído en el Cauca, porque nosotros sí que hemos puesto víctimas. Pongámonos de pie, mesa principal y compañeros, porque realmente aquí no podemos hablar cuando irrespetamos, cuando no sanamos y nos la pasamos gritando. Y empezaré con esta frase que dijo el Papa: la hora se desactivan los odios, renuncian las venganzas, y hay personas que hoy vienen a sembrar solo odio, cuando el Cauca lo que quiere es la paz total, señor presidente. Queremos la paz, queremos el diálogo. Como víctimas del conflicto armado y como coordinadora de Ciudad Capital tendremos 3 puntos específicos: el albergue para las víctimas dignas, porque Popayán es un centro receptor de víctimas. A nivel del departamento del Cauca tenemos a nuestro coordinador Héctor Carabalí Chamurrí, quien le manda el abrazo y un mensaje: no desconozcan las víctimas. En el formato que nos enviaron no aparecíamos las víctimas del conflicto armado. Reconozca que aquí no es de partidos, es de seres humanos, y los derechos humanos empiezan cuando usted reconoce la diferencia e incluye en un lenguaje asertivo, positivo y en una justicia para las personas en el Cauca. Como me quedan 9 segundos, quiero hacerle
una reclamación, señor presidente. Nos permita hablar a la Federación de Juntas, porque apenas tenemos por primera vez una mujer en el cargo y no nos le dan a dar la palabra. Como me sobraron unos segundos, quisiera que reconocieran a la persona y a la doctora Margot como presidenta y federación de las Juntas de Acción Comunal en el departamento del Cauca. 3 minutos no nos alcanzan para terminar, pero sí le alcanza a muchos para recriminar. El Cauca quiere paz. Las víctimas necesitamos, señor presidente, que abra un espacio y un capítulo especial para sentarnos como mesa departamental a dialogar. Muchas gracias. Señora Alejandra, mil gracias. Visto lo visto, hay un gran trabajo por hacer, un gran trabajo de unión, de reestructuración de todas las fuerzas, de todos esos liderazgos que no pueden estar cada uno tirando por su lado, que es lo que notamos así a primera vista, sin ofender a nadie y sin llegar a pecar de pronto de criticón o algo así, ¿no? Pero se nota cierta independencia por cada uno, llamémoslo así, que cada uno está tirando como para su lado y lo que se tiene que lograr es pues una unión, pero esto todo es válido en todo este proceso, esta reestructuración que también necesita el Cauca, este departamento tan azotado por la violencia. Allá hay muchos liderazgos que valen mucho la pena, que se tienen que aprovechar, que se tienen que organizar y sacar adelante este grandioso departamento que también necesita mucho, pero lo que más se necesita es que los mismos habitantes de esta región del Cauca y del Nariño también, que ellos sean los que asuman el liderazgo para salir adelante con el apoyo del Estado, claro está. Pero vamos a ver qué dijo Gustavo Petro a propósito de todo lo que estaba ocurriendo en esta reunión y que ha servido también pues para punta de lanza del ataque frontal que están haciendo, uno de los ataques que están haciendo hoy contra nuestro Petrovsky, nuestro presidente Petrovsky. Entonces veamos qué dijo. Hoy obviamente ha sido un día intenso. Venimos del Tambo en una gran movilización popular de todo el campesinado del Valle del Micay y de otras regiones del Cauca, analizando el tema pues que es crucial para el destino del departamento, que es la política alrededor de los cultivos llamados ilícitos. Ahora estamos aquí en esta gran movilización popular en Popayán y ahora nos toca salir a un acto que me corresponde a mí. Son las paradojas de la historia, que es la solicitud de perdón del Estado colombiano por haber asesinado 6.402 jóvenes inocentes para ser presentados como bajas de la guerrilla y recibir un aplauso popular y electoral en aquel entonces, en donde se premiaba el matar. Matar, nosotros privilegiamos el vivir, que es diferente. Son dos grandes líneas políticas que dividen proyectos políticos, indudablemente. ¿Qué es lo que quiere Colombia? ¿La barbarie o la esperanza? Y en esto no es que quiera caer en el terreno de la discusión política electoral que me está vedada. En otros países no es así, aquí sí, con cierta hipocresía indudablemente en la forma como se acometen los temas electorales en Colombia. Pero no puedo, ni quiero, ni debo interferir en un tema que tiene que ver con las decisiones de la localidad. Lo único que puedo decir es que si las fuerzas populares se dividen, son derrotadas. Esa ha sido la experiencia histórica. Cada vez que ocurre eso, no se cosechan sino derrotas. Y entonces, en un departamento como el Cauca, que con Nariño configuran quizás las sociedades más organizadas de la sociedad colombiana, con un alto nivel de organización popular diversa, que expresa causas diferentes
la indígena, dentro de la indígena una diversidad propia, la negra, el campesinado con su propia diversidad regional, las diversidades sexuales, los quereres de los barrios populares, las pretensiones municipales, las esperanzas de la mujer, etcétera, una enorme constelación multicolor como es esta reunión, donde aparecen y afloran pues esa diversidad de causas, que de lo que se trata es de unirlas, de coordinarlas, la discapacidad también, coordinarlas, no asimilarlas como una sola cosa, como si se trataran de homogeneidades, sino que se impone ya, y a mí me parece que esa debería ser una propuesta para Nariño y el Cauca, y en la medida en que se extienda la organización popular con la vitalidad y la fuerza que lo hace aquí, debería haber una coordinadora popular que junte todas estas diversidades, las unifique en un programa común y las unifique en una acción común. Lo peor que puede suceder es que nos fragmentemos, que nos dispersemos. Esa unidad popular, como se llamaba así antes, la unidad popular en Chile, que nosotros estamos viviendo aquí, cómo se configura en las nuevas sensibilidades del siglo XXI, cómo aparece cada vez más dinámica, con más fuerza, pues debe encontrar su eje central de vertebración, de coordinación, para no perder fuerza, sino al contrario, para que se pueda instaurar en Nariño y en el Cauca el poder popular. La democracia, la Constitución del 91, que la reivindica, habla de dos clases de democracia que no son antagónicas. La democracia clásica, liberal, europea, que llamamos democracia representativa. Las elecciones dan cuenta de esa democracia. Ahora estaremos dirimiendo representaciones locales. Lástima que estuvieran expulsando fuerzas políticas de la contienda. Nosotros vamos a mirar esa actitud con detenimiento, porque la democracia implica que todos y todas tengan derecho a participar, a decidir. Y no está bien que a mitad de la campaña electoral en varias regiones del país hayan excluido fuerzas políticas con argumentación que no es muy clara y que está violando derechos fundamentales que son también derechos humanos, como dice la Convención Americana, que es el derecho político, el derecho a elegir y ser elegido, como reza la Convención Americana. A mitad del camino le están quitando a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas en varias regiones del país el derecho a elegir y el derecho obviamente a ser elegido si la gente quiere. Aquí en el Cauca yo no puedo intervenir en, digamos, la disparidad de criterios partidistas y políticos, pero sí le pediría a la organización popular que no se deje fragmentar y que entre en una coordinación que permita asumir los retos del presente. Los retos del presente son muchos y complejos. Podríamos hablar de algunas prioridades, obviamente. Los retos del presente está si este gobierno sigue o no, si este gobierno nacional sigue o no. Un sector de la sociedad colombiana que tuvo el poder y lo perdió, trata de reaccionar con desespero,
Un desespero que no es democrático, porque simplemente le bastaría esperar que unas elecciones decidan su destino, sino que quiere acelerar los tiempos de la historia. Y a mí me parece que está bien que aceleren los tiempos de la historia, porque no logran resistir el que los procesos que ya se han desencadenado, ni siquiera en este gobierno, sino apenas unos años para acá, que tienen que ver con la verdad, puedan florecer en Colombia. Le tienen un inmenso temor a la verdad. Y ese temor a la verdad no es más sino el temor al descubrimiento de lo que ha sido el genocidio en Colombia. El temor al descubrimiento de lo que ha sido el genocidio en Colombia. Y este, que es un tema nacional, bien vale la pena que se coloque aquí en la mesa de discusión del Cauca. Es que se está conspirando contra el gobierno. Es que se está construyendo el camino por medio del cual se le quiere permitir a unas fuerzas políticas que no votaron por nosotros, que fueron derrotadas por nosotros, el que pueda decidir si este gobierno continúa o no. Y peor aún, es que se está haciendo con la mentira, se está construyendo con la falsedad, se está construyendo con la felonía, y se les olvida que el pueblo colombiano, como un 9 de abril en el pasado o como un 19 de abril en el pasado, no lo va a permitir. Y para ello, para que ese canto de sirenas deje de estar actuando a través de la falsedad, tenemos que unir las organizaciones populares y tenemos que acrecentar la capacidad de movilización del pueblo colombiano. Ya están dando indudablemente. Al principio el gobierno decía, pues nos dejaron en este palacio solo y ahora ¿qué hacemos? No aparecía con la fuerza con que se había desarrollado hace unos años la gran movilización popular, olvidando que la democracia es antes que nada una democracia en movimiento. Ahora ya está desencadenado el movimiento. Los vientos del sur aparecen. Vientos del sur me llevan, dice el poema. Pues ha pesado la movilización popular en Colombia y sí que es bueno que empiece. Sí es que es bueno que se demuestre que esta sociedad está viva, que no se dejó acribillar en los falsos positivos, que no se dejó silenciar por la tortura, que no se dejó acallar cuando disparaban contra decenas de miles de seres humanos o los desaparecían o los enterraban en las fosas comunes o en los hornos crematorios que ya empiezan a aparecer. Nosotros no estamos aquí para arrodillarnos, no triunfamos respetando las reglas democráticas que ahora ellos quieren irrespetar, respetando las leyes democráticas, triunfamos. Y respetando las reglas de la democracia, ellos quieren seguir perpetuando su mensaje de odio, de violencia, de guerra y de impunidad. Vimos cómo son las cosas, eso fue exactamente lo que pasó y el mensaje de Gustavo Petro también bastante claro. Lo hicieron, eliminaron el post. Gustavo Petro, como lo dijimos, en la página oficial lanza un mensaje, hace un llamado a la unidad de las fuerzas populares en el Cauca y el Nariño para defender al gobierno, ya lo escuchamos. Y vea que ahora es como una práctica. Entonces aquí, antes fue el diario El País y aquí fue la FM. Este post no está disponible, lo eliminaron. ¿Y qué fue lo que eliminaron? Esto que decía: con la campaña de Petro se habla de 3 campañas, una precampaña financiada por Euclides Torres, otra campaña hecha por Verónica Alcócer y la campaña oficial.
Esto lo publicó la FM, lo eliminaron. Gustavo Petro reaccionó y envía este mensaje. Esta emisora confunde reunión política, que es un derecho fundamental y se puede ejercer siempre, en cualquier momento y sin permiso, con campaña electoral, que está regida por la ley y tiene fecha de inicio y final exactas. Pero además incurre en doble moral, porque olvida que las reuniones políticas nuestras, he hecho miles en mi vida, las financia el pueblo, porque no le dieron personería a mi partido Colombia Humana hasta muy tarde, y en cambio las de Uribe, Duque y sus amigos fueron fuertemente financiadas por el propietario mismo de esa emisora que me ataca, al igual que otros dueños poderosos de otros medios. El dueño de la emisora puede financiar reuniones políticas del uribismo, pero nosotros no podemos hacer nuestras reuniones políticas ni financiarlas con las uñas como nos ha tocado hacerlas. Amigos de la FM, la reunión política es un derecho fundamental para todas y todos. Eso fue lo que posteó y nos encontramos ahora hace pocos minutos que la FM le respondió. Señor presidente Gustavo Petro, la frase de mención corresponde al expresidente Andrés Pastrana. En entrevista con la FM y por error no le dimos el crédito correspondiente. Expresidente, acá le dejamos la entrevista completa. Perdón. O sea, perdón. ¿Y dónde hacen la aclaración en algún caso? ¿Dónde hacen la aclaración o dónde piden excusas por algo? No, a ver, no, por ningún lado. Así son. Y entonces le hace, y acá dice Alfredo Sade, ustedes no sacan ni un titular ni una noticia falsa por error. Es totalmente de acuerdo, eso no es ningún error, todo eso es premeditado. Todo eso está fríamente calculado, como lo decía el Chapulín Colorado. Y no fue por la única, decía por acá Gustavo Petro, que no lo habíamos escuchado hablar respecto o no lo habíamos escuchado manifestarse. Hemos seguido los discursos, en X tampoco se había manifestado respecto a la decisión de la Corte Suprema en La Guajira de declarar inexequible la ley que había propuesto Gustavo Petro, la ley que había firmado Gustavo Petro de emergencia para actuar en La Guajira, para actuar con rapidez respecto a todas las necesidades tan grandes que tiene este departamento a lo largo de su historia, y que cuando se quería hacer algo, pues tome su palo en la rueda para que las cosas sigan como antes o no sigan como antes. Gustavo Petro seguro que con esta no se va a quedar y menos va a dejar a La Guajira abandonada o a su suerte. Pues esto fue lo que él dijo, lo que no lo habíamos escuchado, no lo habíamos leído ningún post respecto a eso. Dice: sé de muchas voces gritando por allí, tumben la emergencia de La Guajira para que no le den tanto poder a Petro. Qué triste, como si en la crisis climática pudieran aumentar los poderes del ser humano. Lo que aumenta es el poder de la naturaleza, que es impredecible, y el poder de la muerte. Fallé en mi llamado a una juridicidad para la crisis climática, pero la lucha por la vida sigue. Invito a leer la nueva encíclica del Papa antes de la COP de Dubái. Eso fue lo que dice Gustavo Petro y hace referencia pues a este artículo, a este libro que habla del Papa Francisco, donde habla, leamos acá un poquito, Laudate Deum, el grito del Papa para responder a la crisis climática. Publicada la exhortación apostólica de Francisco, que precisa y completa la encíclica de 2015. No estamos reaccionando lo suficiente, estamos cerca del punto de ruptura. Crítica a los negacionistas, indudable el origen humano del calentamiento global. El compromiso con el cuidado de la casa común brota de la fe cristiana. Alaben a Dios es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor enemigo, el peor peligro para sí mismo. Con estas palabras concluye la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, publicada el 4 de octubre, fiesta del Santo de Asís. Un texto en continuidad con la encíclica más amplia del 2015, Laudato Si, en 6 capítulos y 73 párrafos. El sucesor de Pedro se plantea precisar y completar lo ya afirmado en el texto anterior sobre ecología integral, y al mismo tiempo lanzar una voz de alarma y una llamada a la corresponsabilidad ante la emergencia del cambio climático antes de que sea demasiado tarde. La exhortación mira en particular la COP28, que se celebrará en Dubái a finales de noviembre y en principios de diciembre. Escribe el pontífice: con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes, mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre, y es indudable que el impacto del cambio climático
perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas. Es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan la sociedad y la comunidad mundial, y los efectos del cambio climático son soportados por las personas más vulnerables, ya sea en casa o en todo el mundo. Eso son una parte del Laudato Deum, el escrito del Papa Francisco, que pues Gustavo Petro invita a todos que lo leamos. En internet, en YouTube está también, ahí podemos ver en la página, en el canal del Vaticano está todo este tema referente, o si no los invito a que lo lean. De verdad que está bastante interesante. Entonces, pues no lo leo todo porque es larguísimo y se nos alarga el Noti Petrovsky. Entonces, pues ahí queda la invitación a leerlo. Dice Chamel Tahir Silva: el nivel de la oposición es celebrar que se tumbara un mecanismo que estaba acelerando que llegaran los recursos del Estado a reducir las desigualdades estructurales de La Guajira por iniciativa del presidente Gustavo Petro. Ese es el nivel. Y volvemos a citar, seguimos avanzando aquí en el Noti Petrovsky y volvemos a traer a Daniel Rojas, al gran Daniel Rojas, que yo personalmente lo admiro mucho por esa labor que está haciendo en la SAE. Por querer tumbar al presidente están pisoteando la Constitución y la ley sin escrúpulos. Mucho cuidado, nunca estuvo tan en riesgo el orden institucional. No se trata de Petro, más allá de ideologías, el país debe unirse para defender la República y las instituciones del Estado de Derecho. Ojo Colombia, cita el post de Gustavo Petro donde habla de que el fiscal general compulsa copias contra mí basado en un interrogatorio no legal. Eso ya lo vimos en el Noti Petrovsky del día de ayer. Y otro post de Daniel Rojas, de hoy mismo. Intentan, mediante la ilegalidad y la felonía, destruir la democracia. Y el pueblo no lo va a permitir. Así como un 19 de abril, el pueblo no lo va a permitir. La democracia es movimiento y los movimientos populares tienen la inmensa responsabilidad de moverse. No vinimos a arrodillarnos, es el momento de la unidad popular, porque acá se va a definir si se impone la barbarie o gobierna la esperanza. Mensajes de Daniel Rojas Medellín, que los traigo también como intro a otra parte del Noti Petrovsky, donde lo primero que vamos a ver es que cita a Luis Gilberto Murillo, dice: Estados Unidos certifica desempeño de Colombia en materia de derechos humanos vía el tiempo. Y dice Gustavo Petro respecto a eso: mientras el país tuvo gobiernos donde se desaparecía centenares de personas quemados en hornos crematorios, se mataban a más de 6.000 jóvenes inocentes y se construían fosas comunes para decenas de miles de personas asesinadas, logramos un gobierno que es certificado por su respeto a los derechos humanos. Un gobierno así será atacado, buscado su derribamiento por los cómplices de estos crímenes de lesa humanidad y por quienes buscan que se silencie la verdad. Eso, otro punto que dice Gustavo Petro. Y continuamos. Por la gravedad de la ruptura constitucional que ha provocado el fiscal general de la Nación, le solicito a los medios como este no malinformar y transmitir con exactitud lo que he escrito para claridad de la opinión pública. Hace referencia al post que envió Gustavo Petro ayer, donde RCN Radio dice que Petro acepta que Euclides Torres financió evento de la P en Barranquilla. Y eso es de Me Paso a la FM, RCN Radio. Y pues, ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro para las personas que de pronto no vieron el Noti Petrovsky de ayer? Una de las partes que dice es: el fiscal general compulsa copias contra mí basado en un interrogatorio no legal, en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado como senador en ese entonces y como presidente ahora. Y esta es la parte que habla del mencionado Euclides Torres. De manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto, al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza 5 meses antes de comenzar mi campaña.
Es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas, ni al interrogador de la fiscalía, ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas. Pues eso fue lo que dijo Gustavo Petro y como vemos acá, pues RCN dice que Petro acepta. En ningún momento Petro acepta. Petro dice que al parecer este acto fue hecho por el empresario, patrocinado por el empresario, al parecer. Y aparte también decía que esto se hizo 5 meses antes y que recordemos que en esa época también Colombia Humana no tenía ni personería jurídica, no tenían plata, no tenían dinero para poder hacerlo. Es más, hasta Petro tenía embargado todo el sueldo, el sueldo, ¿se acuerdan? Que tenía embargado absolutamente todo por las decisiones de la Procuraduría y por todas esas inhabilidades que le querían aplicar. Gustavo Petro duró mucho tiempo endeudado y ya rodando la campaña, ya cuando estaba a punto de empezar la segunda vuelta, fue que le dieron el crédito que le terminó prestando esta misma gente, los Gilinski, todos esos dueños de los bancos, porque a quién más en Colombia se les iba a prestar. Y después salieron diciendo que vea Petro, que no les gusta, pues ¿a quién más se les pide si es así las cosas? Así son las cosas. En ese momento no se podía pedir prestado al Banco Agrario. No creo que un banco del Estado hubiera podido patrocinar a Gustavo Petro. Entonces, ¿a quién más le iban a pedir plata? Eso pasó, eso fue lo que dijo Gustavo Petro, eso fue lo que interpretaron esta gente, como siempre, y todo esto es respecto pues al caso de Nicolás. Eso nos sirve como entrada para tocar ahora este tema de Nicolás Petro, que también está cogiendo unos tintes bastante delicados, incluso como lo vemos acá más adelante. Publica Vándalos un derecho de petición al fiscal Mario Burgos, aquel que vimos en ese show cuando le hicieron la audiencia a Nicolás. Ese show y esa premeditación y ese guión que tenía totalmente estructurado, como lo vimos como actuaba, lo vimos como el nombre Gustavo Petro, la forma como acentuaba durante esa audiencia. Pues aquí tiene su sorpresita Mario Burgos, el fiscal Burgos. Pero Nicolás Petro dice lo siguiente: la fiscalía usó la detención en mi contra desconociendo los mandatos de la CIDH. Designé un equipo de defensa internacional que, como lo hizo el fiscal Barbosa, acudirá a pedir protección contra el abuso del poder puntivo en la clara y deliberada acción política de la fiscalía. Eso lo publica Nicolás Petro, adjunta un documento donde da poder para que se tomen acciones inmediatas ante la CIDH por el caso, por la detención que ha tenido y que tuvo Gustavo Petro. Y como lo dice Nicolás, así como el fiscal fue, pues Nicolás también va a ir. Ayer escuchamos en las palabras que dio ante las madres, hablando Gustavo Petro precisamente de esto, de que no estaban juzgando, eso lo subimos en el video anterior, de que no estaban, aquí no se trata del interrogatorio, de que juzguen a mi hijo. Es más, Gustavo Petro dijo que lo investiguen. Se trata de que no quieren que una fiscal suba, una fiscal independiente, una fiscal que sí sea eficiente y que sí lleve a cabo las investigaciones, tantas investigaciones que están engavetadas, así como el 94% de impunidad. Así que el as bajo la manga que tiene este fiscal, que él se cree que tiene el as bajo la manga con Nicolás, se le está volteando absolutamente. ¿Y por qué lo decimos? Mire esto que publica Vándalos, dice: este es el derecho de petición al fiscal Mario Burgos para que responda quién filtró el interrogatorio de Nicolás Petro a Revista Semana. El fiscal Burgos sería denunciado e investigado disciplinariamente. Y aquí adjuntamos, envían esto, dice: señor Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal delegado para la Seguridad Territorial de Bogotá, referencia derecho de petición. Respetado señor Diego Henao Vargas, abogado en ejercicio identificado con cédula de ciudadanía número tal de Bogotá y tarjeta profesional número tal del Consejo Superior de la Judicatura, en nombre propio en ejercicio del derecho de petición consagrado al artículo 23 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 13 y siguientes, me permito presentar petición en los siguientes términos. Peticiones. Le solicito al fiscal 1 delegado para la Seguridad Territorial de Bogotá lo siguiente: informe la fecha exacta en que se hizo la entrega y o filtración
de los videos publicados los días 30 de septiembre y 1 de octubre del año 2023, respectivamente por la revista Semana, a través de sus diferentes plataformas de información, en las que difundió sin contar con la autorización de mi mandante o de autoridad judicial alguna las grabaciones de los interrogatorios practicados al doctor Nicolás Petro Burgos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? En las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué más adjuntó? Aquí tenemos más. Dice aquí: informe, ¿quién ejerce la custodia de los elementos materiales probatorios de la investigación que se adelanta en contra del doctor Nicolás Petro Burgos? Tercero, que informe si además de los videos que se encuentran en circulación, se realizó la entrega de más información o de material inherente al proceso y que cuenten con cadena de custodia dentro de la investigación que adelanta en contra de Nicolás Petro Burgos al medio de comunicación Revista Semana. Informe, ¿cuáles son las razones que motivaron la entrega de los videos anteriormente mencionados y se remita copia al documento que así lo indica? ¿Cuáles fueron? Informe, ¿quién autorizó el traslado de esos videos de información al medio de comunicación Revista Semana? Informe los nombres de todos los funcionarios que trabajan en su dependencia. Informe si usted como fiscal delegado autorizó el traslado y revisión de los videos y la información remitidos al medio de comunicación Revista Semana. Informe por qué dentro de los interrogatorios difundidos por el medio de comunicación Semana en el escenario procesal se hacen preguntas sobre un aforado como lo es el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Ay, 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 ay. Informe si actualmente cursa alguna investigación que tenga como finalidad el esclarecimiento de estos hechos. Fundamentos de derecho. Artículo 23 de la Constitución Política Nacional, Ley 1755 del 2015. Conforme a su derecho consagrado en la misma Constitución Nacional, que en su artículo 23 señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante las organizaciones, continúa aquí, organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. El artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, hoy Código de Procedimiento Administrativo, ley viene a desarrollar este principio constitucional en los siguientes términos. En sus relaciones con las autoridades, toda persona tiene derecho a presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo sin necesidad de apoderado, así como de obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico, electrónico disponible en la entidad o aún por fuera de las horas de atención al público. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias a su costa de los respectivos documentos. Tercero, salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. Cuarto, obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. Y a propósito de todo esto, ¿qué opinión tiene Miguel Ángel del Río, que no se había manifestado? Y pues mire lo que dice. ¿Por qué la Fiscalía decide compulsar copias contra el presidente después de una filtración a un medio de comunicación? Si la declaración fue el 2 de agosto, ¿por qué solo hasta ahora lo hace? Derecho penal del enemigo. Eso es lo que dice nuestro gran abogado Miguel Ángel del Río. Y ñapitas que vamos llegando ya al final de este Noti Petrovsky. Pues miren lo que viene, otra. Ramón Mojana promete destapar en la JEP red de narcotráfico entre militares y paras. Esto es un no parar, valga la redundancia. Ramón Mojana promete destapar en la JEP red de narcotráfico entre en un documento en poder de la W, el señalado ex líder del bloque Mojana de las AUC, califica comisario político. Así que hay uribismo, esto viene, ay Dios, eso es un no parar. Y afortunadamente, o no sé cuál sea la palabra precisa, pero todo esto tiene que destaparse, todo esto tiene que salir a la luz pública, todo esto tiene que, no para generar guerras ni nada, pero es que necesitamos mucha
mucha verdad de lo que ha ocurrido en Colombia y para que esta gente nunca más tenga las intenciones de por lo menos querer volver al poder. A ver si también mucha gente abre por una vez por todas los ojos, porque ya todo esto que se le está estallando en la cara a Uribe y a todos los suyos, esto ya no tienen como forma de ocultarlo. Los medios lo lograrán tapar por un tiempo, pero esto terminará todo. Lo terminarán sabiendo, por allá en las regiones, en todos los lugares del mundo, todo esto lo lograrán sabiendo, así como seguro también se logrará sabiendo todo este entramado que tienen contra Nicolás y todo como lo están usando, sin decir que sea inocente, eso la justicia es la que lo determina. Aquí no defendemos a Nicolás, acá defendemos es que el gobierno es el gobierno mismo mandó, Gustavo Petro lo mandó a investigar y dijo que lo investigara, que no iba a interferir. Aquí lo que demandamos nosotros es que tenga garantías. Si eso es con el hijo del presidente, siempre lo veremos. ¿Qué pasará con toda la gente, los tantos inocentes que llenan las cárceles en Colombia, que nunca han podido tener una oportunidad de nada, de poder tener un juicio justo? Porque así es, aquí es intereses y el que tiene plata tome, mijo, y el que no va para allá. El que se roba unas gallinas paga años de cárcel y el que se roba el dinero de metros y de todo lo que sea, eso no pasa absolutamente nada. Esa justicia es la que queremos y toda esa verdad. Para llegar a esa paz necesitamos saber toda esa verdad. Eso no se trata de generar odios ni de generar más violencias, pero nosotros los canosos y todo el mundo, cualquier persona tiene derecho a vivir bien informado, a tener derecho a la verdad. Nosotros los canosos que toda la vida ha sido engaño y engaño y engaño y engaño y engaño tras engaño, y así venimos, y los canosos y los más canosos y los jóvenes también ahora, todo el mundo. Ahora todos somos parte de todos estos entramados de que los medios informan lo que se les da la gana y que nosotros no tenemos derecho, el más mínimo derecho, como a tener algo de imparcialidad en las noticias, y no. Entonces, pues, así vamos. Y cosas como esta van a salir muchas más. Ya leímos ayer también que Mancuso quiere venir otra vez, quiere ir a Colombia a seguir colaborando, porque Mancuso tiene muchas más cosas que decir, y falta el otro, y falta bueno, todos estos que son. Entonces, como lo digo, esto tenía que en algún día empezar a destaparse, y detrás de todo esto lo que está es que no se nombre una fiscal, y les va a llegar la señora fiscal, y nunca, mejor dicho, una señora fiscal. Escuchemos a Wilson Arias. Hola. La noticia de los hornos crematorios donde se incineraban víctimas del paramilitarismo en norte de Santander, cerca de Venezuela, nos ha quitado el sueño literalmente a la mitad de los colombianos, o por lo menos a los que tienen alguna sensibilidad. En particular, yo me encontraba en las labores posteriores al debate de tierras menonitas que hicimos en el Congreso de la República. Recuerden ustedes que ofreció información muy importante. Encontramos que se reconoce cerca de 1.047.000 hectáreas de tierras de colombianos en manos de extranjeros, tierras nacionales colombianas en manos de extranjeros, extranjerización de la tierra. Encontramos 1.011.000 hectáreas fueron reportados de procesos agrarios, es decir, tierras nacionales indebidamente ocupadas que están siendo objeto de saneamientos y de aclaración. El propio debate permitió que se recuperaran 3 predios baldíos de la nación indebidamente ocupados por los menonitas. Se suspendió el desalojo de una comunidad sicuani con motivo del debate, de modo que los posteriores del debate eran muy importantes, pero se me atravesó el tema de los hornos crematorios y me ha hecho pensar en lo siguiente: el paramilitarismo, para producir terror, pavor y obtener sus múltiples objetivos, primero necesitaba exhibir los cuerpos de las víctimas, de los jóvenes casados y llevados en lo que llamaron falsos positivos, y hacer exhibicionismo con ellos para mostrar resultados a la nación. El paramilitarismo después tuvo que ocultar las víctimas e incinerarlas, tal como fue denunciado hace tanto tiempo. Varios testimonios echados a la basura para ir recuperados por la JEP. Colombia, una eterna noticia de tragedias. Y después de esa reflexión de Wilson Arias y esos datos en su gran debate que nos mostró cuántas hectáreas de tierra estaban en manos de los extranjeros con nuestras tierras, cantidades desorbitantes de hectáreas, una cantidad gigante de hectáreas en manos de extranjeros. Eso no puede ser. Y lo que dice Wilson Arias es verdad. Así cuando nos enteramos de eso,
Yo en lo personal aquí en mi casa también, lo que les comenté, que decíamos que todo lo que a veces criticamos o hablábamos de que, uy, vea esto que pasó en Alemania, esto que pasó en tal, esto que pasó en tal, un documental que estábamos viendo de Sudán, en África, y joder, pero es que todo esto lo teníamos en nuestro país, todo esto ha pasado en Colombia. Grave, 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 grave. Entonces esa reflexión, ya llegando al final de este Noti Petrovsky, miren esta perla que sale ahora en las últimas horas. Federico Gutiérrez desmiente el atentado, yo no he denunciado nada. Es que así son. Y dice acá que aprovecho la oportunidad para señalar que la información era falsa y que aclaró que la grave denuncia fue divulgada por el periodista Gustavo Gómez, sí, aquel que estuvo por ahí de moda en estos días, de 6 a.m. Ay Dios, es que así son. Yo no he denunciado nada, ni nuestra campaña denunció nada. Eso fue una noticia que dio el periodista Gustavo Gómez, director de Caracol Radio 6 AM, declaró Fico. Déjense de mentirle a la gente, déjense de mentirle a la gente, viejo. Ay Dios, ay Dios. Bueno, vamos viendo cómo son las cosas, dice Alejo Toro. Juan Carlos Upegui lo dijo hace un mes y hoy parece comprobarse. No hay sustento serio para afirmar que haya un curso, un atentado contra Fico Gutiérrez. Él mismo lo insinuó y así le echa la responsabilidad a un reconocido periodista opositor. Claro que todos lo vimos al mismo Fico diciéndolo. Bien por lo que dice Alejo Toro, pero des en cuenta. Mucho cuidado, Medellín. Van a caer otra vez en las garras de esta gente. No puede ser, Medellín. No puede ser que vaya a terminar esto. Y botamos todas las energías para que Upegui sea el próximo alcalde de Medellín. De verdad que Medellín no puede, por Dios, no me imagino otra vez Medellín en manos de esta gente, aunque no soy de allá y no, o sea, no tengo familia en Medellín, pero hombre, no. Y aunque no sea de Medellín, Medellín es parte de Colombia y nosotros no queremos ver en ninguna parte de nuestra hermosa Colombia a esa gente gobernando. No queremos más de esa gente. No queremos absolutamente más con ellos. Ojalá Medellín no le vaya, y estamos seguros de que este tiempo que queda, Upegui va a remontar y Upegui va a terminar siendo el alcalde de Medellín, como lo mismo deseamos también en Bogotá y para Bucaramanga y para todas las ciudades, que no vuelva nadie de esta gente al poder. Ojalá así sea. Entonces, pues hasta aquí este Noti Petrovsky. Estuvo cargadoski, ¿a que sí? Pues nos vemos en uno próximo. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Y como siempre, gracias. Y saludos a Joana Escarría y a Maritza Bernal por escribirnos, por regalarnos un minutico, 30 segunditos para mandarnos un mensaje. Pues aquí lo mínimo que podemos hacer es responderles con un corazoncito, y si podemos, pues hacemos aquí en nuestros videos, en las partes finales que últimamente la estamos dedicando para enviarles los saludos a ustedes, parte de esta comunidad de Colombia, con C de cambio, con C de Colombia, con C de coherencia, con C de comunicación, con C de campesinos, por supuesto, y con C de carajo. Se me quedó el carajo, que una vez me escribió un suscriptor, y también es parte de Colombia con C de carajo. ¿Qué otra Colombia es posible? Que el país potencia mundial de la vida es nuestro. Entonces no lo vayamos a defraudar y hagamos todo para que ese cambio siga adelante. Nos vemos en la próxima. Miles de bendiciones y feliz resto de día. Chao.